Hola, buenos días. Nos encontramos con mi esposo Andrés Giovanni, acompañándolos en tu devocional Lámpara a mis pies del día 83. Vamos a dar inicio con una pequeña oración diciéndole al Señor que nos acompañe y nos guíe en este tiempo del devocional. Ahí donde estás, cierra tus ojos, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres el que habla nuestras vidas. Hoy disponemos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestra vida para poder escucharte y para aplicar todo lo que tú, Señor, nos hables en esta mañana, Dios. Te pedimos, Santo, que seas tú hablando a lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para dar inicio, pues vamos a empezar con el Nuevo Testamento. Vamos a compartir Mateo. Va a leer con mi esposa. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con Mateo 20, del 17 al 34. Se titula, Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Petición de Santiago y de Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le contestó, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, esta parte a mí me impacta lo siguiente, pues la forma en cómo de pronto ellos le piden a Jesús que los ponga a su derecha y a su izquierda en el reino celestial. Y el mismo Jesús dice, bueno, esto no es potestad mía, esto es potestad solo de mi Padre. Y a veces nosotros también pensamos, digamos, en pedirle las cosas a Dios o a Jesús bajo nuestra misma potestad y a veces no entendemos que todo es potestad de únicamente de Dios. Ni siquiera el mismo Jesús aquí en este caso tenía la potestad de hacerlo. Y eso es lo que quizás de pronto Jesús nos enseña en este pasaje, ¿no? Nosotros siempre debemos estar es bajo la potestad de Dios, bajo la perfecta ordenanza que Dios tiene para nosotros y los planes que de pronto Dios tiene para nuestras vidas. Así en su momento nosotros no entendamos el por qué, digamos, estamos atravesando por algún tema, por algún Desafío. desafío. Ujú. Entonces, a veces nosotros no lo entendemos, pero pues el plan de Dios es perfecto para nosotros y creo que Jesús aquí en esta parte nos lo está enseñando así tal cual. Sí, yo veo que Jesús siempre fue muy obediente
y él no se tomaba como esas atribuciones, él tenía claro quién era el Padre y qué lugar ocupaba él aquí también en la tierra, y por eso él le dijo, no, no es potestad mía, sino de mi Padre decir quién va a sentarse a mi lado, a mi derecha y a mi izquierda. Y también él enseñaba aquí, y me llamaba la atención, es la importancia del servicio. Él dijo que aún él había venido a servir y no a ser servido. Entonces, también aquí él nos deja esa enseñanza de lo importante que es el servir a los demás, el siempre estar ahí dispuesto a ayudar a nuestros hermanos, a las demás personas. Ahí es donde está el verdadero principio para poder ocupar un lugar especial en el cielo. Sí, exacto. Y aquí hay otra parte también importante que cabe recalcar, y es cuando Jesús les dice a ellos acerca de la copa que, pues, que tendrían que beber, ¿no? Y que, pues, digamos, ellos no estarían preparados. Bien sabemos que ni siquiera Jesús en su momento, eh, él sintió miedo, él sintió ese temor de lo que él sabía que era la voluntad del Padre. Y él sabía que era una copa demasiado amarga que él tenía que beber. Sin embargo, Jesús fue obediente y aceptó la voluntad del Padre. Entonces me llama mucho la atención esta parte donde Jesús le dice a ellos que, pues que él ya decide tomar esta copa y hacer este sacrificio porque pues él está siendo obediente y él sigue la voluntad del Padre. Entonces es importante. Bueno, Vamos entonces a continuar continuamos con... con la otra parte. Dice, dos ciegos reciben la vista. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Bueno, acá este pasaje es muy bonito porque, no sé, yo lo traigo como si nosotros fuéramos esos ciegos y a veces nosotros no vemos la grandeza del reino de Dios porque estamos cegados no físicamente, pero a veces estamos cegados por las cosas del mundo. Entonces, ahí donde estás, pregúntate quizás qué te tiene cegado, qué te tiene de pronto alejado de conocer la verdadera gloria de Jesús. Y así como esos dos ciegos clamaron, eh, nosotros también debemos clamar a que nuestros ojos espirituales sean abiertos, a que esa ceguera que nosotros tenemos de lo espiritual sea de una vez quitada, que nuestra venda, que nuestro velo que quizás está cubriendo esa forma de ver el mundo espiritual sea quitada. Y la única forma o el único que lo puede quitar es Jesús. Así como estos dos ciegos le clamaron a Jesús y pues la multitud les decía que no, pues que les impedía que ellos clamaran, pero ellos ¿qué hicieron? Ellos, al contrario, dice ahí esa porción que ellos gritaron aún mucho más alto, mucho más audible, hasta que Jesús se compadeció de ellos. Entonces lo mismo debemos hacer a nosotros. Nosotros debemos pedir en oración a Jesús que Él nos quite esa ceguera espiritual. Y pues la única forma de que Jesús nos quite esa ceguera es cuando nosotros realmente le entregamos nuestro corazón, le entregamos nuestra vida, le entregamos todas las áreas, nuestra familia, y es muy importante que también lo hagamos para que esa ceguera que nosotros tenemos y ese velo que cae sobre nuestros ojos quizás sea quitado. Sí, amor, y yo también veía ahí cómo la gente le decía a estos ciegos, cállense, o sea, ellos no sentían como esa misericordia con ellos y ellos les decían era, cállense, trataban como
de persuadirlos ahí para que no gritaran más, pero ellos gritaban con más fuerza porque ellos sabían que Jesús sí los iba a escuchar. Y Jesús es muy misericordioso y de pronto tú has sentido alguna vez que a nadie le importas, de pronto las personas que están a tu alrededor no han demostrado ese interés por ti, por cómo te sientes, por si estás afligido o algo, pero Dios siempre tiene misericordia de nosotros y Él siempre tiene sus oídos dispuestos a escucharnos. Entonces, si no te canses, siempre clama al Señor, busquemos en el lugar correcto a Dios, porque Él siempre va a estar ahí para ayudarnos y para tender su mano. Así como sanó a estos ciegos, que Él les dijo, ¿qué quieren? Jesús finalmente se acercó y les dijo, ¿qué desean? Y ellos les dijeron, deseamos ver. Y Jesús así lo hizo, les dio, les otorgó lo que ellos tanto le pedían. ¿Algo más de este pasaje, mi amor? Bueno, no solamente que les haya curado pues su ceguera, pero pues digamos, también tú puedes pedirle al Señor que sane no solamente tu ceguera espiritual, sino también le podemos pedir que sane todas nuestras áreas, ¿no? Eh, Nuestra área familiar, que es muy importante, eh, Nuestra área financiera. nuestra área financiera, que también Ujú. es supremamente importante, y bueno, eh, Sanidad física, sanidades emocional. físicas, tantos testimonios que, digamos, nosotros escuchamos de la gente, de la iglesia, y realmente Jesús es eso, Jesús es medicina para todas las áreas. Entonces, así como estos dos ciegos clamaron, yo también te quiero invitar a que tú, si estás pasando en este momento por algún desafío, si tienes algún problema en tu área financiera, en tu área de la salud, clámale a Jesús, pero pues ábrele la puerta de tu corazón para que Él pueda restaurarte y para que Él te pueda otorgar esa sanidad. Así es. Bueno, vamos a continuar con la siguiente lectura. Esta es la lectura del Antiguo Testamento y corresponde a Números 15:1-41, que dice. El Señor le habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os doy, donde habitáis y presentéis una ofrenda encendida al Señor, ya sea un holocausto o un sacrificio, ya sea de vacas o de ovejas para ofrecerle olor grato, ya sea de ganado vacuno o de ovejas, el que ofrezca su ofrenda al Señor traerá una ofrenda de cereal de 1/10 parte de efa de harina mezclada con la 1/4 parte de un hin de aceite. Prepararás una 1/4 parte de un hin de vino como libación junto con el holocausto o el sacrificio por cada cordero o por cada carnero prepararás 2/10 de harina mezcladas con la 1/3 parte de un hin de aceite como ofrenda de cereal. Y como libación ofrecerás la 1/3 parte de un hin de vino como olor grato al Señor. Cuando prepares un novillo para holocausto, sacrificio para cumplir un voto o para ofrendas de paz al Señor, traerás junto con el novillo una ofrenda de 3/10 de harina mezclada con medio hin de aceite. Y para la libación ofrecerás medio hin de vino, ofrenda encendida de olor grato al Señor. Así se hará con un novillo, un carnero, un cordero o un cabrito. Según el número que prepares, así harás con cada uno según su número. Todos los nacidos en el país harán estas cosas de esta manera al ofrecer una ofrenda encendida de olor grato al Señor. Y si un extranjero reside con vosotros o cualquiera que esté entre vosotros por vuestras generaciones y ofrece una ofrenda encendida de olor grato al Señor, como hacéis vosotros, así hará él. Una misma ley y una misma costumbre habrán para vosotros, los de la congregación y para el extranjero que resida con vosotros. Una misma ley y una misma costumbre habrán para vosotros y para el extranjero que resida con vosotros. El Señor le habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra a la que yo os traigo, cuando comáis del pan de la tierra, ofreceréis una ofrenda alzada al Señor, ofreceréis una torta de las primicias de vuestra masa como ofrenda alzada, como la ofrenda de la era, la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis al Señor como ofrenda alzada por vuestras generaciones. Y si hubiereis errado y no hubiereis guardado todos estos mandamientos que Jehová dijo a Moisés,
todas las que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová mandó a Moisés y desde ahora en adelante por vuestras generaciones, si algo se cometiere por yerro, sin el conocimiento de la congregación, toda la congregación ofrecerá un becerro de la vacada en holocausto como aroma grato al Señor, con su ofrenda vegetal y su libación, según la ley, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado. El sacerdote hará una expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y les será perdonado por ser ignorancia. Presentarán su ofrenda, un sacrificio encendido al Señor, y su ofrenda por el pecado ante el Señor por su ignorancia. Será perdonado toda la congregación de los hijos de Israel y el extranjero que reside entre ellos, ya que todo el pueblo estaba en ignorancia. Si alguien peca por ignorancia, traerá una cabra de un año como ofrenda por el pecado. El sacerdote hará expiación por la persona que peca por ignorancia, cuando peque por ignorancia ante el Señor, para expiarla y le será perdonado. Una misma ley tendréis para quien peque por ignorancia, tanto para el nacido entre los hijos de Israel como para el extranjero que resida entre ellos. Pero quien cometa algún pecado, ay, pero quien cometa algún pecado con presunción, ya sea natural o extranjero, injuriará al Señor, será exterminado de entre su pueblo por haber menospreciado la palabra del Señor y haber quebrantado su mandamiento. Será exterminado del todo, su iniquidad recaerá sobre él. Mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en sábado. Quienes lo encontraron recogiendo leña lo llevaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación. Lo pusieron en prisión preventiva porque no se había declarado qué se le debía hacer. El Señor le dijo a Moisés, ese hombre será condenado a muerte. Toda la congregación lo apedreará fuera del campamento. Toda la congregación lo sacó del campamento y lo apedrearon y murió, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. El Señor le dijo a Moisés, dije a los hijos de Israel que se hagan flecos en los bordes de sus vestiduras por sus generaciones y que pongan en cada fleco una cinta azul. Les servirá de fleco para que al mirarlo recuerden todos los mandamientos del Señor y los cumplan, y no busquen en pos de su corazón ni de sus ojos, tras los cuales suelen prostituirse, para que recuerden y cumplan todos mis mandamientos, y sean santos a su Dios. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios, y su ofrenda por el pecado ante el Señor por su ignorancia. Y será perdonada toda la congregación de los hijos de Israel y el extranjero que resida entre ellos, ya que todo el pueblo estaba en ignorancia. Y si alguna persona peca, por ignorancia tendrá una cabra de un año como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por la persona que peque por ignorancia, cuando peque por ignorancia ante el Señor, para hacer expiación por ella y le será perdonado. Tendréis una misma ley para quien peque por ignorancia, tanto para el nacido entre los hijos de Israel como para el extranjero que resida entre ellos. Pero la persona que actúe con presunción, ya sea nacida en la tierra o extranjera, esa misma afrenta al Señor y esa persona será excluida de entre su pueblo por haber menospreciado la palabra del Señor y haber quebrantado su mandamiento. Esa persona será excluida por completo. Su iniquidad recaerá sobre él. Mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en sábado. Quienes lo encontraron recogiendo leña lo llevaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación lo pusieron bajo custodia porque no se había declarado qué se le debía de hacer. El Señor le dijo a Moisés, bueno, aquí creo que ya eh, repiten como lo mismo. Y pues bueno, aquí básicamente lo que el Señor me hablaba. Eh, Primero, la importancia de lo que son las ofrendas. Aquí el Señor les dice en comienzo que cuando lleguen a la tierra prometida, cuando llegan a este lugar, deben empezar a hacer ofrendas al Señor en holocausto o en ofrenda. Y da como esa importancia, aquí yo veía como esa importancia de darle esa ofrenda al Señor, de aquello que le agrade a Él, porque Él decía que que esas ofrendas que hacía el pueblo, eran de olor fragante, llegaban como olor fragante ante Dios. Y no solamente decía que solo lo debían hacer las personas del pueblo de Israel, sino también aquellos extranjeros. Y yo me sentía como, yo pensaba, yo decía, bueno, yo no soy del pueblo de Israel,
pero soy como esa extranjera a la cual también Dios está dando instrucciones en esta palabra y está diciendo, también debes dar una ofrenda y la importancia de esa ofrenda, de cuando Él me ha dado esa tierra prometida, de cuando me ha dado ese trabajo, de cuando me ha dado tantas cosas que le he pedido, debo ir y presentarme con una ofrenda especial ante Él, esa ofrenda que puede ser mi corazón, esa ofrenda que puede ser algo que represente esos becerros o esas ovejas como lo hacían en la antigüedad, pero que siempre al presentarme delante del Señor, lleve mi corazón, lleve esta ofrenda de amor delante de Dios y que sea ese olor fragante delante del Señor. También veía la importancia aquí que Dios recordaba al pueblo de la importancia de cumplir sus mandamientos. O sea, no podemos pasar por alto los mandamientos, lo que ya está escrito. La ley del Señor es para cumplirse y no podemos acomodarla ni podemos nosotros venir a decir, no, esto sí lo voy a hacer y voy a pasar por alto lo que el Señor me ha indicado, porque Dios es un Dios de palabra. Dios es un Dios que es muy estricto con todas sus ordenanzas y Él es fiel y justo. Y así también nosotros como Jesús obedeció porque hemos venido estudiando y hemos venido viendo, o sea, hemos visto, diré, cómo Jesús obedecía a Dios como nuestro Padre. ¿Y cómo no lo vamos a hacer nosotros que somos humanos? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Si Jesús nos dejó siempre ese ejemplo de obediencia, acatar esas leyes que el Señor nos dejó. Entonces no podemos pasar por alto. Por eso le sucedió esto a este leñador que estaba trabajando, que estaba cortando leña el sábado, que era el día de reposo. Entonces, pues aquí vino como un- una reprensión contra este hombre y fue una alerta para todo el pueblo para que cumplieran las leyes del Señor. Entonces esto era lo que yo reflexionaba y decía, wow, sí, definitivamente a veces queremos pasar por alto las leyes de Dios y no debe ser así. No debe ser así, sino que vemos, Él las dejó fue para que obedeciéramos y las cumpliéramos al pie de la letra. ¿Qué piensas, amor, de este pasaje que nos... No, definitivamente, pues digamos lo que me llamó la atención o lo que de pronto veía aquí es que así tú pecaras, como dice ahí, hecho por hierro o hecho con ignorancia. Digamos, no había como esa diferencia en cuanto a cometer pecados. Y en ambas circunstancias tú tenías que presentar una ofrenda ya bien fuera si tenías conocimiento del pecado que estabas cometiendo o simplemente no lo tenías. Y de pronto a veces así nos pasa a nosotros si lo traemos a nuestra época actual. A veces nosotros entramos en pecado, pero pues como ahorita ya todo es tan normal, ya todo se ha normalizado, ya cualquier cosa está vista con otros ojos. Entonces es importante que de pronto no caigas en eso, ¿no? Que de pronto estemos cometiendo pecado y como pues estamos en una sociedad moderna, entonces nosotros no lo vemos como pecado. Es que ya es dentro de normalizarlo, entre comillas, pero realmente es que tú examines realmente tus acciones, lo que estás haciendo día a día, lo que tus ojos ven, lo que estás consumiendo de pronto en redes sociales, en internet, y así lo veas normal, hagas como ese alto y determines si realmente estás pecando con conocimiento o estás pecando en ignorancia. Pero pues finalmente pecado es pecado. Entonces, ¿cómo que reconocer esto? Ujú. Gracias, amor, sí, así es. Vamos a continuar con la lectura. Estas lecturas son un poco largas, pero bueno, aquí tratamos de hacerlo de una manera rápida. Números 16 1 al 50. Coré, hijo de Isar, hijo de Coad, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab, Ión, hijo de Pelet, hijos de Rubén, tomaron hombres y se presentaron ante Moisés con algunos de los hijos de Israel, 250 príncipes de la asamblea, famosos en la congregación, hombres de renombre. Se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, se están excediendo, toda la congregación es santa.
todos ellos, y el Señor está entre ellos. ¿Por qué pues se enaltecen por encima de la congregación del Señor? Al oírlo Moisés se postró rostro en tierra y habló a Coré y a toda su compañía diciendo, mañana el Señor mostrará quiénes son suyos y quiénes son santos, y los acercará a él. A quien él haya elegido, él los acercará a él. Coré y toda su compañía, tomen incensarios, pongan fuego en ellos e incienso en ellos delante del Señor mañana. El hombre que el Señor escoja será santo. Les sobra hijo de Leví. Moisés dijo a Coré, escuchen, hijos de Leví, ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya separado de la congregación de Israel para acercarlos a él y servir en el tabernáculo del Señor y para estar delante de la congregación para ministrarlos? Y te ha acercado a él y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo y también aspiran al sacerdocio. ¿Por qué razón tú y toda tu compañía se han unido contra el Señor? ¿Y qué es Aarón para que murmuren contra él? Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, quienes dijeron, no subiremos. Es poco que nos hayas sacado de una tierra que mana leche y miel para matarnos en el desierto, si no te conviertes en nuestro rey. Además, no nos has traído a una tierra que mana leche y miel, ni nos has dado heredad de campos y viñas. ¿Acaso les sacarás los ojos a estos hombres? No subiremos. Moisés se enfureció mucho y dijo al Señor, no mires su ofrenda, no les he quitado ni un asno, ni les he hecho daño. Entonces Moisés dijo a Coré, preséntate mañana ante el Señor, tú, ellos y Aarón. Cada uno tome su incensario y ponga incienso en ellos. Traed al Señor 250 incensarios cada uno, tú y Aarón, cada uno su incensario. Y tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en él y pusieron incienso sobre él y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Coré reunió a toda la congregación contra ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor se apareció a toda la congregación, y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de esta congregación para que los consuma en un instante. Y se postraron rostro en tierra y dijeron, oh Dios de los espíritus de toda carne, ¿pecará un solo hombre y te enojarás con toda la congregación? El Señor le habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apártense de los alrededores del tabernáculo, apártense de aquí, apártense, no, acá arribita, es que no allá, apártense de los alrededores del tabernáculo de Coré, Datán y Abiram. Moisés se levantó y se fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel lo siguieron, y habló a la congregación diciendo, apártense, les ruego, de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen nada suyo, para que no perezcan en todos sus pecados. Así que se levantaron del tabernáculo de Coré, Datán y Abiram, y salieron Datán y Abiram y se quedaron a la entrada de sus tiendas junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo, en esto sabréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras, pues no las he hecho por mi propia voluntad. Si estos hombres mueren como todos los hombres, o si son castigados después de la condenación de todos los hombres, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al abismo, entonces sabréis que estos hombres han provocado al Señor. Y sucedió que cuando terminó de decir todas estas palabras, se partió la tierra que estaba debajo de ellos, y la tierra abrió su boca y los tragó junto con sus casas y a todos los hombres que pertenecían a Coré y todos sus bienes. Ellos con todo lo que les pertenecía descendieron vivos al abismo, y la tierra los cubrió y perecieron de entre la congregación, y todo Israel que los rodeaba huyó al grito de ellos, pues decía, no sea que la tierra nos trague también. Y salió fuego del Señor que consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Y el Señor habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que retire los incensarios del fuego y esparza el fuego allí, porque son santificados. Que hagan los incensarios de estos pecadores contra sí mismos, que los hagan platos anchos para cubrir el altar, porque los ofrecieron delante del Señor. Por lo tanto, son santificados y serán una señal para los hijos de Israel. Eleazar el sacerdote tomó los incensarios de bronce con los que habían ofrecido los quemados y los hizo platos anchos para cubrir el altar, como recordatorio para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acercará a ofrecer incienso delante del Señor, para que no fuera como Coré y su séquito,
como el Señor le había dicho por medio de Moisés. Pero al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, habéis matado al pueblo del Señor. Y sucedió que cuando la congregación se reunió contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo cubrió y apareció la gloria del Señor. Moisés y Aarón se acercaron al tabernáculo de reunión. El Señor le dijo a Moisés, salid del medio de esta congregación para que los consumare en un instante. Y cayeron rostro en tierra. Moisés le dijo a Aarón, toma un incensario, pon fuego del altar en él, pon incienso y ve pronto a la congregación para hacer expiación por ellos, porque la ira del Señor ha salido. La plaga ha comenzado. Aarón tomó el incensario como Moisés le había ordenado y corrió al centro de la congregación, y aquí la plaga había comenzado entre el pueblo, puso incienso e hizo expiación por el pueblo, se puso entre los muertos y los vivos y la plaga cesó. Los que murieron a causa de la plaga fueron 14.700, además de los que murieron a causa de Coré. Aarón regresó a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión y la plaga cesó. Este capítulo, esta lectura nos enseña eh, algo muy importante y es lo que es tener la cobertura del Señor. Cuando tú tienes la cobertura del Señor, cuando tú agradas a Dios con todo lo que tú haces, Dios siempre te va a respaldar. O sea, si tú estás haciendo lo correcto delante de los ojos del Señor, así otras personas vengan a querer hablar mal de ti, a querer hacerte quedar mal, aún delante de Dios, mira, Dios todo lo sabe. Y el Señor sabe qué es lo que hay en tu corazón y qué es lo que tú has dado para la obra del Señor. Aquí vemos cómo Dios defendió a Aarón y a Moisés de Coré y de aquellas personas que se levantaron contra ellos y lo que les vino, como la tierra se abrió y los tragó. Pero también me impresionaba cómo Moisés le dijo a Aarón que fuera también y que ofreciera un incienso, bueno, que ofreciera para que se acabara esta plaga también y no los llevara a todos. Y también esto hizo que cortara esa maldición quizás que venía sobre el pueblo, y ellos intervinieron y la plaga dice que al final cesó. Entonces, busquemos siempre agradar al Señor, busquemos siempre estar en su presencia, tener esta relación con Dios es muy importante, es lo más importante que puede existir en nuestra vida, el tener ese diario, esa charla diaria con el Señor, hacer el devocional, aprender de su palabra, buscar agradar al Señor, porque Él siempre está esperando que nosotros le busquemos, Él siempre está atento a que nosotros vengamos en un tiempo de oración y en un tiempo de venir a buscar qué es lo que él quiere de nosotros, qué es lo que le agrada al Señor. Entonces, es importante agradarle primeramente a Dios por sobre todas las cosas. ¿Quieres agregar algo más, no? Mm, de pronto acá lo que vemos es como desobediencia, ¿no? La desobediencia fue algo que, a pesar de que Dios estaba llevando al pueblo de Moisés hacia la tierra prometida, hubieron unos pocos que quizás de pronto renegaban de esto, ¿no? Y quizás a nosotros también a veces nos puede pasar. Renegamos de las cosas que nos pasan, pero pues desconocemos que si nos pasan es porque quizás Dios nos está llevando hacia una promesa, hacia una tierra prometida que Él tiene para nosotros, y a veces nosotros no podemos caer en eso si queremos de pronto que nos pase lo que le pasó aquí a estas personas Por que eso. renegaron, ¿no? Renegaron y pues sufrieron lo que fue de pronto la ira o la mano del Señor ahí castigando esa desobediencia. Así es. Bueno, continuamos. Vamos a compartir aquí Eclesiastés 9:13 al 18, que va a realizar la lectura aquí mi esposo Andrés. Bueno, dice, también vi esa sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey,
y la asedia y la levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Ujú. Bueno, aquí definitivamente pues el Señor nos quiere hablar sobre la sabiduría, ¿no? Nos dice que antes de que nosotros tomemos acciones o hagamos decisiones en nuestra vida, pues debemos ser como sabios, pedirle sobre todo eso en oración a Dios. Y es algo que quizás de pronto sí debes hacer cuando estés presentando alguna situación en tu vida y no sepas cómo resolverla, siempre tenemos que pedir como esa guianza y esa sabiduría por parte de Dios. Entonces, creo que acá nos habla de ser sabios, de pronto pedir esa guía y esa dirección de Dios. Ujú, así es, amor. Yo también reflexionaba sobre esa parte que dice que él era un hombre pobre y nadie lo reconoció, o sea, no reconocían su sabiduría porque era un hombre pobre. Y yo pensaba y digo, no, esto no tiene nada que ver, o sea, no debería eh, ser reconocido uno por lo que tenga ya, si tiene o no tiene dinero, pero siempre la sabiduría debería ser muy valorada por todas las personas. Aquí estas personas no valoraron ni reconocieron que el hombre sabio fue el que lo salvó, pero no le reconocieron porque dice que era pobre. Pero esto no es un impedimento. La sabiduría es para todos. La sabiduría, si se le pide al Señor, Él la va a dar sin ningún reproche. Simplemente tenemos que acercarnos. Si alguno está falto de sabiduría, dice la palabra, pídala, que Dios la dará sin reproche. Entonces, acerquémonos a Dios y busquemos esa sabiduría independientemente de los recursos que poseemos. Bueno, continuamos y se titula Eclesiastés 10, del 1 al 20, Excelencia de la sabiduría. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanando del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciera hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare en hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios son fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para responder a sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas más del mal del rey,
ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Bueno, definitivamente, pues esta parte nos termina de recabar lo que hablábamos en la primera, ¿no? Em, Siempre nuestro corazón y nuestra mente deben actuar en sabiduría y me impacta aquí cuando habla de los dos caminos, ¿no? De el camino o el camino que vamos y el corazón en nuestra mano derecha que siguen los sabios y los necios que su corazón está en la mano izquierda y pues nos hace como recabar el camino hacia la izquierda, ¿no? Entonces, también me impactaba cuando él habla de la mansedumbre y realmente a veces nosotros somos necios y debemos pedirle a Dios como esa mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Es como estar dispuestos a dejarnos guiar, a dejarnos enseñar y a tener como una actitud de reconocer a veces nuestros errores y ser, por eso la palabra lo dice, mansedumbre, ser como mansos en ese aspecto para poder ser corregidos, para poder ser guiados. Ujú, así es, amor. Eh, Aquí me impactaba también en la parte donde dice que por la pereza se cae el techo de la casa. Y creo que es una invitación a ser diligentes, a no dejarnos ganar de la pereza, siempre ser proactivos. Eh, la pereza no es buena. La pereza es algo que acaba con nuestras vidas, con lo que hemos construido, lo que se ha construido aquí, como decía, del edificio que se cae, así lo puede destruir la pereza, por solamente dejar que entre esa pasividad y que entre esa quietud a nuestras vidas, esa quietud ya sea en lo físico y en lo espiritual. No podemos permitir que nuestra casa, nuestro templo espiritual, se caiga también a causa de la pereza por venir a presentarnos delante de Dios o por venir a orar y a tener esa relación íntima con el Señor. Entonces, nada de pereza. Vamos ahora a orar aquí para finalizar y terminar este tiempo devocional. Igual si a ti el Señor te habló algo más y tú quieres seguir ahí escudriñando la palabra, tómate un tiempo adicional y vuelve a leer aquello que te quedó ahí como que el Señor quiere decirte algo más. Bueno, entonces vamos a cerrar nuestros ojos y damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias, Dios, por tu bendita palabra. Gracias, Jesús, por tus enseñanzas en el Nuevo Testamento, porque tú dejaste, Dios, ahí plasmado, Señor, todo lo que viniste a hacer con tu Hijo amado, Señor. Hoy te pedimos, Rey, que tú traigas en cada corazón, Señor, el servicio, el amar a nuestro prójimo, el querer siempre ayudarles, Señor, el querer siempre estar dispuestos a enseñarles de tu palabra, a enseñarles de tu amor. Papito Santo, hoy queremos también que cada persona que hoy se conecta por medio de este devocional pueda tener esas respuestas de parte tuya, Señor, así como estos ciegos que vinieron clamando a ti, Señor. Hoy también clamamos y colocamos todas nuestras necesidades delante tuyo, Señor, y sabemos que obtendremos respuestas, Dios, que de ti proviene toda nuestra provisión, Señor. Tú eres el que trae toda la respuesta a nuestras necesidades, amado Dios. Hoy te pido que traigas sabiduría, Señor, que si nos ha hecho falta sabiduría para tomar decisiones, para cada área de nuestra vida, en nuestras labores diarias, en nuestros trabajos, en nuestras familias, con nuestros esposos, con nuestros hijos, Señor, aún en el ministerio, aún en la manera de servir. Padre, yo te pido que traigas sabiduría, esa sabiduría que viene solamente del cielo, Señor. Hoy te doy gracias, Papito Santo, por tu palabra y colocamos cada uno de nuestros días en tus manos. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, y queremos invitarlos a que se sigan conectando. Yo sé que si miras hacia atrás, es mucho lo que se ha avanzado y lo que hemos aprendido de la palabra y de todos aquellos
personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces te invitamos a que sigas conectado y terminemos este plan devocional hasta el final. Amor, ¿quieres decir algo más? No, Sí. muchas gracias a todos por conectarse, perdón, y esperamos que sigamos ahí, firmes como la roca en este bonito plan que es el devocional de la lectura de la Biblia en un año. Nos vemos entonces el día de mañana. Muchísimas gracias. Hasta Chao, chao. luego.